chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y el día de hoy vamos a continuar con un tema que comenzamos la clase anterior. Precisamente se trata sobre los materiales y sus cambios. Es la clase de ciencias, así que vamos a comenzar. Para comenzar recordarás cuáles son las características de los materiales que hemos visto. Precisamente aquellos que están a nuestro alrededor siempre se encuentran en alguno de estos estados, que es el sólido, y las características de ellas es que tienen forma definida, tienen un volumen definido, no se pueden comprimir. Y recordarás también el estado líquido, que es un estado precisamente en que los materiales no tienen una forma definida, sino que adquieren la forma en donde lo tenemos contenido. También fluyen, o quiere decir que corren, precisamente porque si tú lo intentas agarrar, se van a ir entre tus manos. Además, tienen un volumen definido y no se pueden comprimir. Son las características principales del estado líquido. Finalmente recordarás al estado gaseoso, que es precisamente la última de las formas en las que encontramos los materiales que están a nuestro alrededor, y precisamente una de sus características es sobre la forma. Los gases no tienen una forma definida, adquieren la forma dentro de donde lo contenemos. Estos también fluyen, al igual que los líquidos. Si los intentas agarrar, estos se van de tus manos. Tienen un volumen que no está definido. Esto quiere decir que precisamente en donde los tengas, ellos sí son compresibles, entonces los puedes hacer más pequeños, o también tienen la característica de que se difunden. Esto quiere decir que se expanden, se van más lejos de donde tú los tienes, y esto precisamente va junto con su otra característica, que también se dilatan. Esto es cuando aplicamos a los gases un poco de calor. Lo explicábamos la clase anterior, ¿recuerdas? Dentro de un globo hay aire, que son gases, y precisamente si los ponemos al sol, en ocasiones estos se dilatan y rompen el globo. Y muy bien, chicos, ahora que hemos recordado precisamente cuáles son sus principales características, es muy importante que comprendamos cómo se dan estos cambios. Regularmente el cambio de los materiales se da con la temperatura. Es una de las formas en la que podemos cambiar, y precisamente, ¿recuerdas que hemos hablado sobre los cambios cuando utilizamos el agua? Si bajamos su temperatura, se solidifica. Esa es una palabra que necesitamos entender. Se hace sólido. De líquido pasa al estado sólido y se convierte en hielo. A esto le llamamos solidificación. Y es importante no confundirla, porque a mí me sucedió en la clase anterior. Lo confundí con lo que es la fusión. Y precisamente de líquido, el agua está en estado natural, en líquido. Si aplicamos frío, se solidifica, se convierte en hielo. Por eso este proceso se llama así, solidificación, se hace sólido. Pero si el proceso se da de regreso, precisamente cuando se derrite el hielo de sólido a líquido, ahora sí a este proceso se le llama fusión. Es muy importante comprender cómo se llaman de ida y de vuelta. Recuérdalo muy bien. De líquido a sólido, solidificación. Y de sólido a líquido, o sea derritiéndose, se llama fusión. Recordarás que en la clase anterior hablamos del punto de ebullición, y precisamente algo importante que no mencioné en la clase anterior es que el punto de ebullición es a los 100 grados. El agua hierve a los 100 grados. Cuando tú lo pones en la estufa, le abres al fuego, y precisamente después de un tiempo llega a este punto de ebullición, que es cuando llega a los 100 grados centígrados de temperatura. Al aumentar la temperatura de un líquido o de cualquier material, precisamente puede llegar un cambio. Y en el agua hemos observado que precisamente sucede este proceso, que de líquido se transforma en gaseoso. A este proceso se le llama evaporación, y se necesita del punto de ebullición para que logremos pasar de líquido a gaseoso. Y precisamente, recuérdalo muy bien, se llama evaporación, este cambio que sucede precisamente en este material. Cuando sucede al revés, se le llama condensación. ¿Qué quiere decir? Precisamente cuando vemos que va a llover, ha sucedido estos cambios. Desde el agua, que estaba en forma líquida, aumentó su temperatura y se evaporó, se fue al cielo. Esto, cuando llega al cielo, precisamente se condensa, va a la inversa. Primero se evapora, aumenta su temperatura y cambia a gas. Llega al cielo y ahora se condensa, precisamente se forman las nubes, y ahora llega el proceso inverso. De gas se transforma a líquido, y esto quiere decir que va a llover. Con la condensación precisamente se forman las nubes, se forman las gotas de agua y llegan otra vez hacia el cielo. Así es como se da este proceso precisamente de evaporación, cuando se convierte en gas, y de regreso de condensación, cuando se convierte otra vez en líquido.
bueno, con esto pensarás que ya hemos terminado de ver los cambios en la materia, pero ¿qué crees? Hay algunos casos muy especiales donde precisamente suceden estos cambios. Dijimos de líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a gas. Pero ¿qué sucede si nos saltamos uno de estos procesos? Hay algunas ocasiones en que llega a suceder que de sólido no pasa por el estado líquido, de sólido pasa directamente al estado gaseoso. O al revés, del estado gaseoso no pasa por el estado líquido, pero se salta hasta el estado sólido. Esto sucede en algunas ocasiones y es muy interesante, pero solo en condiciones muy especiales, como te mencioné, y te voy a mandar algunos videos para que lo puedas observar. Uno de los procesos, como te lo mencioné, que pasa de sólido directamente a gaseoso, se le llama sublimación progresiva. Solo se dan algunos casos muy específicos y no es muy normal que lo veamos, así que mucha atención cuando sucede algo así. Se le llama sublimación progresiva. Finalmente conoceremos el caso que es al revés, de gaseoso a sólido. Y a este proceso en el que no pasa por el estado líquido se le llama sublimación regresiva, porque regresa precisamente de la sublimación progresiva, ahora es al revés. La progresiva iba de sólido a gas, y ahora lo vemos al revés, de gaseoso a sólido, sin pasar por el estado líquido, y precisamente esto se le llama sublimación regresiva. Muy bien, chicos, esto es todo por la clase del día de hoy. ¿Verdad que son muy importantes y muy interesantes estos temas que son sobre los cambios de la materia? Espero que el día de hoy quede mucho más claro y que esos errores que habíamos cometido ahora queden precisamente ya solucionados. Espero verlos pronto en la clase del día de mañana, que precisamente son a las 10 de la mañana en las sesiones de Meet como siempre. Y recuerda seguirte divirtiendo, síguete cuidando y sigue utilizando todas las medidas necesarias. No salgas de casa si no es necesario. Y si es absolutamente necesario, utiliza todas las medidas. Lávate las manos y utiliza siempre un cubrebocas. Procura evitar el contacto físico y mantener siempre una sana distancia. Y recuerden, chicos, los extraño mucho. Los espero pronto y nos vemos. Hasta luego, bye bye.